La historia comienza en el corazón de una ciudad, entre imponentes edificios y calles concurridas. Nuestra historia gira en torno a La Planchada, un cuento sobrenatural profundamente arraigado en el folclore mexicano. La escalofriante leyenda de La Planchada se remonta a principios del siglo XX, pero sigue evocando un terror escalofriante hasta el día de hoy. Esta espeluznante narrativa nos remonta a una época en la que el Hospital de la Cruz Roja de México estaba en su apogeo. Entre las enfermeras que atendían se encontraba una mujer dedicada con un uniforme impecable conocida como La Planchada, apodo que se ganó por el impecable planchado de su ropa. Al parecer, la historia da un giro oscuro cuando la mujer, conocida como La Planchada, fue traicionada por su amante, un médico del hospital. Devastada, la enfermera se quitó la vida, y su muerte marcó el comienzo de apariciones inexplicables dentro de las instalaciones del hospital. El personal local empezó a notar a una mujer espectral vestida con uniforme de enfermera, impecablemente planchada. Para su horror, esta aparición fantasmal no fue otra que La Planchada, la enfermera traicionada todavía leal a sus deberes, incluso en la muerte. El cuento se transformó en folclore, y se creía que cada vez que aparecía La Planchada, alguien estaba destinado a perecer en circunstancias misteriosas. El personal del hospital empezó a temer incluso su propia existencia culpando a la visión del fantasma de La Planchada cuando un paciente falleció. El reputado custodio del buen humor, el padre Manuel, fue traído para desterrar la presencia maligna. Logró confinar el espíritu de La Planchada a la morgue, y se creía que ella permanecería allí, eternamente ligada al reino de los mortales. La presencia de La Planchada persistió, y sus avistamientos espectrales continuaron rondando el hospital. Su naturaleza benévola sufrió una profunda transformación. Ya no se la consideraba la presagia de la muerte, sino una cuidadora espectral de los enfermos y los enfermos. Se creía que las enfermedades que habían dejado perplejos a la fraternidad médica curaban milagrosamente a los pacientes en el Cross Hospital durante la noche. Se creía que no se trataba de una enfermera corriente, sino del espíritu de La Planchada, siempre el cuidador dedicado, que prestaba una mano curativa a los enfermos. Pasaron décadas y la leyenda de La Planchada quedó profundamente arraigada en la psique de la fraternidad médica. Enfermeras y médicos informaron encuentros espectrales con la legendaria enfermera, quien continuó su servicio desinteresado incluso en la muerte, haciendo sentir su presencia a través de sucesos inexplicables dentro del hospital. A pesar del aura de horror que envolvió al Hospital de la Cruz Roja, los pacientes continuaron buscando ayuda médica, mostrando una curiosa mezcla de miedo y asombro por el sanador espectral. Al contar haber visto a la enfermera fantasmal, muchos afirmaron haber recuperado fuerzas y convaleciente más rápido. El hospital, que alguna vez estuvo lleno de vida y energía, se volvió inquietantemente tranquilo durante la noche, con solo la enfermera espectral moviéndose en la oscuridad, ofreciendo su incesante servicio a los enfermos. Esta se convirtió en la rutina del hospital, representando la unión de los reinos mortal y espiritual. El folclore de La Planchada sale de los límites del hospital, y se filtra en el entorno urbano circundante. Se decía que la figura sombría de la enfermera espectral hacía apariciones ocasionales cerca de los terrenos del hospital, convirtiéndose en algo más que una simple tradición hospitalaria. Hubo informes de personas que sacaban fuerza y consuelo de la espectral La Planchada, atribuyendo a menudo incidentes inexplicables y acontecimientos milagrosos a su presencia mística. Con creciente admiración y miedo, la gente comenzó a reverenciarla como salvadora y fantasma. La historia de La Planchada continúa resonando dentro de los muros del Hospital de la Cruz Roja, y los confines de los espacios urbanos cercanos, impartiendo una mezcla única de horror, fascinación y devoción espiritual. Guardiana espectral de los enfermos, sanadora y presagio de misterio, La Planchada persiste infaliblemente, a caballo entre lo real y lo de otro mundo. La leyenda de La Planchada, aunque rebosante de horror, también muestra una historia de dedicación y amor desinteresados. A pesar del trágico final de su vida mortal, La Planchada continúa ofreciendo sus servicios tanto a los vivos como a los fallecidos, para siempre parte integral del Hospital de la Cruz Roja y su historia. La Planchada representa más que una simple historia de fantasmas, encarna una parte inextricable del folclore cultural mexicano, uniendo los reinos de lo mortal y lo espiritual. Su historia, profundamente arraigada en la narrativa histórica del país, continúa involucrando, aterrorizando y desconcertando a personas de generaciones. La Ciudad de México, vibrante y animada durante el día, esconde en sus capas interiores multitud de historias de terror y folclore afines a La Planchada. Estas narrativas, que se ciernen en las sombras de los espacios urbanos, moldean la comprensión de las personas sobre su entorno, mezclando la realidad y lo espectral en una siniestra danza de muerte y vida. Ya sea el bullicioso paisaje urbano, la tranquilidad de un hospital por la noche o las espeluznantes sombras de una calle iluminada por la luna, el folclore de La Planchada aporta un significado escalofriante a los lugares en los que resuena. Su presencia espectral continúa inyectando una innegable atmósfera de miedo, fascinación y asombro espectral en la narrativa cultural de México. El cuento de La Planchada sirve como una parte inextricable del tejido cultural de México, influyendo en la literatura, las artes y la cultura popular durante más de un siglo.
Desde películas icónicas hasta historias escalofriantes, el terror de la planchada sigue vivo, dando un encanto embrujado a los espacios urbanos donde nació la historia. El espíritu de la planchada, atrapado en un limbo eterno entre los reinos de los vivos y los muertos, sirve como un inquietante recordatorio de desgracias y traiciones. Su historia, inmortalizada en los pasillos del Hospital de la Cruz Roja y el bullicioso entorno urbano de México, representa la escalofriante belleza del folclore sobrenatural. La planchada, la enfermera espectral, sirve como testimonio del poder del folclore y el significado cultural que tiene a la hora de dar forma a perspectivas y crear una atmósfera. Su historia continúa enfriando la columna vertebral de quienes la escuchan, y su presencia espectral continúa asomándose siniestramente sobre los bulliciosos paisajes de México. Los espacios urbanos mexicanos son más de lo que parece. Existen en los pliegues de su bulliciosa energía historias de lo sobrenatural, lo espectral y lo incognoscible. Historias similares a la planchada, historias que te hacen cuestionar el tejido mismo de la realidad que crees conocer. La planchada impulsa a la gente a creer en la existencia de lo sobrenatural, transformar los espacios hospitalarios en lugares siniestros pero fascinantes e inducir una sensación de fascinación en lugares y situaciones cotidianas. Con cada historia de su avistamiento espectral, redefine los paisajes urbanos con un aire de misterio y un encanto espeluznante. A medida que la historia de la planchada se filtra en la conciencia social, pone en marcado contraste los territorios de la realidad y lo de otro mundo, abriendo nuestras perspectivas a narrativas que son a la vez aterradoras e hipnotizantes, e inculca el aire de inquietud en entornos urbanos familiares. La leyenda espectral de la planchada no solo continúa manteniendo su escalofriante dominio sobre el Hospital de la Cruz Roja, sino que también imparte un significado escalofriante al concepto de paisajes urbanos. Cada día que amanece y cada noche que cae, su historia se entrelaza más profundamente en el tejido de la ciudad que persigue. La planchada sirve como un escalofriante antagonista de la vida cotidiana en la bulliciosa Ciudad de México. Con su presencia fantasmal acechando espacios hospitalarios y paisajes urbanos cercanos, perpetúa una sensación de miedo y fascinación, recordando a todos los que se cruzan en su camino que existe un reino más allá de la realidad. La historia espectral de la planchada pulsa por el corazón de México, impregnando el paisaje urbano con un aura de encanto inquietante. Su escalofriante historia no solo aporta un toque fascinante a la bulliciosa vida de la ciudad, sino que también actúa como un escalofriante recordatorio del fino velo que separa lo real de lo espectral. La escalofriante historia de la planchada continúa cautivando y aterrorizando a la gente, entrelazando los reinos de lo físico y lo espectral para crear un paisaje urbano fascinante y escalofriante. Con su presencia fantasmal, mantiene viva una inquietante sensación de lo desconocido que acecha en las sombras de entornos urbanos familiares. Las calles de México, pintorescas y vibrantes durante el día, se transforman en paisajes escalofriantes y espectrales durante la noche a medida que historias como la planchada cobran vida. Los escenarios urbanos, rebosantes de vida y energía, se silencian en escenas espeluznantes y fantasmales, revelando el lado sombrío de una ciudad aparentemente ordinaria. Fusión reinos de lo mundano y espectral, la planchada graba una presencia inolvidable en los bulliciosos paisajes urbanos de México, terribles pasillos de hospitales, tranquilas calles de la ciudad, bajo el escalofriante resplandor de la luna, haciendo de cada rincón una escena de una historia de fantasmas que se niega a ser olvidado.